mencionando al principio. Son sujetos de derecho porque la ley les reconoce esa calidad, ¿sí? Por esta teoría de la ficción legal. El artículo 1 de la Ley General de Sociedades nos va a mencionar, nos va a enunciar cuándo va a haber sociedad. Y además, en el artículo 1 nos va a identificar todos los elementos necesarios para que haya una sociedad. Dice, habrá sociedad comercial cuando una o más personas, en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando en los beneficios y soportando las pérdidas. De este artículo 1 nosotros extraemos entonces todos los elementos que son necesarios para que exista una sociedad, que es los elementos específicos. El primero decíamos, una o más personas. No existe la sociedad si no tiene socios, ¿sí? Ya sea la unipersonal, con una sola persona, constituida bajo la forma de sociedad anónima únicamente, o dos o más personas, cualquiera de los tipos sociales que prevé la ley. De forma organizada. Esta palabra de forma organizada se refiere a lo que veíamos cuando hablábamos de los órganos para las personas jurídicas en general. Si hay una organización jurídica necesaria para que esa zona pueda funcionar. Tipicidad, de acuerdo con uno de los tipos previstos en la ley. En la Ley General de Sociedades se prevén tipos sociales, y esto es se llama números clausus, o sea, es una cantidad de tipos sociales cerrada. No se pueden inventar otros, tampoco puedo agarrar algunos elementos de la sociedad anónima, algunos de la SRL, y hacer una sociedad a los Florencia, ¿sí? Sino que los tipos sociales son los que están previstos en la ley, que ahora vamos a mencionar cuáles son. ¿Y cuál es el beneficio de que existan estos tipos sociales? Que nos permiten conocer qué es o cómo va a funcionar la sociedad con la que vamos a contratar, por ejemplo. Cuando nosotros vamos a celebrar un contrato, no es lo mismo celebrarlo con una sociedad anónima, en la que, como decíamos antes, los socios limitan su responsabilidad al capital que aportaron, o sea, las acciones que tienen, y no van a responder, en principio, con su patrimonio personal, y será distinto cuando vayamos a celebrar un contrato con una sociedad colectiva, en la que los socios responden también con su patrimonio personal por las obligaciones de la sociedad. Entonces, los tipos lo que nos otorgan es seguridad jurídica, ¿sí? Seguridad al poder conocer cuáles son los mecanismos de funcionamiento de la persona jurídica que tenemos, cuáles son los límites con los que funciona, cuáles son las características que tiene el ente. Más allá de que obviamente, decíamos, hay tantas personas jurídicas como personas humanas, y hay de distintos tipos, y habrá sociedades que funcionen de distintas formas, ¿no? Sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada. Pero hay ciertos requisitos, ciertos recaudos que van a tener que observar en su funcionamiento. Y que nosotros, a la hora de celebrar un contrato, o a la hora de querer integrar una sociedad, para nosotros es importante poder saber si vamos a formar parte de esta sociedad que se dedica a dar cursos virtuales, si cuando nosotros realizamos nuestro aporte, si además el día que haya una obligación, una deuda que atender, vamos a tener que responder también con nuestro patrimonio personal o no. ¿Sí? Eso es importante también a la hora de integrar una sociedad. Por eso la ley prevé algunos tipos y cada uno va a tener sus propias características. Obligación de realizar aportes. La principal obligación de los socios, de esas una o más personas que mencionábamos en el número 1, es la de realizar aportes. Esos aportes son los que nos van a permitir conformar el capital social. Producción o intercambio de bienes o servicios. Acá es donde vemos claro que dentro de la sociedad, una sociedad que esté activa, lo que funciona es una empresa, porque va a utilizar estos aportes y los va a destinar a la producción o intercambio de bienes o servicios, o sea, a desarrollar una actividad empresarial. Finalidad de lucro. Todas las sociedades tienen finalidad de lucro. Acá sí que ya no existe ni las actividades altruistas, no hay sin fines de lucro, sino que toda la sociedad, su finalidad, porque son de tipo comercial y para la empresa, es obtener una ganancia. Y un último elemento es la affectio societatis, que del artículo 1 no se desprende directamente, pero que está presente. Acá
esto lo dejamos para que lo puedan ver ustedes, porque es un poco lo que hablábamos antes, o sea, los aportes, las entregas de dinero, que también, otro punto importante, perdón, los aportes, decíamos, es la principal obligación del socio, y también es la que va a determinar sus derechos, ¿no? Los derechos que el socio tiene, porque, por ejemplo, la cantidad de votos que va a tener en una decisión van a estar probablemente relacionadas con la medida de su aporte. El socio que más aportó va a tener mayor participación a la hora de adoptar una decisión, va a tener más votos. ¿Qué es la affectio societatis? Es la renuncia a los intereses propios, como dice esto, o sea, el priorizar por sobre todo el beneficio de la sociedad. Entonces, no quiere decir que los socios no tengan intereses personales, o como decíamos, a veces ocurre que una sociedad, órgano de gobierno, haga una decisión, y que el presidente, que la tiene que ejecutar, dice, yo con esto no estoy de acuerdo, yo había votado otra cosa. Pero una vez que se conforma la voluntad social, el presidente tiene que simplemente hacer lo que la sociedad le indica que haga, ¿no? Por la decisión que adoptó el órgano de gobierno por mayoría. Entonces, aun cuando sea contrario a sus intereses personales. También puede ocurrir que una sociedad tenga que tomar una decisión para celebrar un contrato, por ejemplo, y dentro de los bienes que necesita adquirir, hay unos que una empresa en la que yo tengo, que yo soy dueño, los provee. Entonces, yo voy a votar para que la sociedad se los compre a mi empresa. ¿Por qué? Porque me genera un beneficio personal. Sin embargo, en ese caso estaría yendo en contra del affectio societatis si mi empresa cobra más caro los bienes que otra de las que lo ofrecen. ¿Se entiende? Es que primen los intereses de la sociedad por sobre los intereses personales. Entonces, para que todos los socios colaboren, para que la sociedad pueda cumplir con su objeto social, pueda realizar su actividad, ¿sí? Aun cuando eso implique postergar o renunciar a los intereses personales. Como muestra acá la soga, o sea, estirar todos para el mismo lado, aun cuando no esté de acuerdo con la decisión de la mayoría. ¿Sí? Es propio de la teoría orgánica, hay formas de adoptar las decisiones, y el resto de los socios discientes las tienen que respetar. Acá tenemos a las sociedades de la sección cuarta, las identificamos, ¿por qué? Porque eran las que, antes de que se modificara la Ley General de Sociedades, con la Ley 26.994, que fue la que sancionó el Código, las llamábamos las sociedades irregulares o de hecho, ahora se llaman las sociedades de la sección cuarta. ¿Cuáles están comprendidas dentro de las sociedades de la sección cuarta? O sea, los que eran las de hecho y las irregulares, que ya existían antes, pasan a ser sociedades de la sección cuarta. Las sociedades atípicas, las sociedades que cuando se conforman, cuando se constituyen, perdón, no cumplen con todos los requisitos esenciales, van a estar comprendidas dentro de esta sección cuarta, y las sociedades civiles, que eran un tipo social que desapareció. Entonces, por esa razón, ahora se fueron reconducidas y ahora son sociedades de la sección cuarta. Además, tenemos otros tipos sociales, que son los que vamos a mencionar. O sea, las sociedades de la sección cuarta, perdón, son sociedades o que no cumplieron con los requisitos del tipo, además, y que van a tener ciertas características de funcionamiento, pero no son sociedades regulares. Entonces, no son sociedades que estén dentro de los tipos previstos por la ley, aun cuando la ley les permita un margen de actuación que las torna bastante beneficiosas. O sea, se les reconoce una personería un poquito más precaria que a las sociedades regulares. Pero cuando hablábamos de los tipos sociales, sociedades regulares típicas no son las de la sección cuarta, sino que vamos a mencionar ahora. Existen las sociedades de personas o por partes de interés. Las características generales de estas es que importa mucho los socios que la integran, la relación personal que existe entre los socios. ¿Por qué? Porque uno de los elementos más llamativos de estas sociedades es que la responsabilidad no se limita únicamente al capital aportado, sino que además van a responder con el patrimonio personal. Entonces, en el caso de las sociedades de personas o por partes de interés,
los socios van a poner mucha atención con quién las van a constituir. Están las sociedades colectivas, en las que la responsabilidad es subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una obligación contraída por la sociedad, al momento de ejecutar esa obligación, se le va a reclamar primero a la sociedad, pero en subsidio se le va a reclamar al socio. Si la sociedad no alcanza a cubrir el monto de esa obligación, se le va a responsabilizar al socio, porque es ilimitada. ¿Sí? Solidaria, se le puede reclamar el todo a uno de los socios. Y después entre ellos se restituirán. Pero no es necesario que se le reclame la porción que le corresponda a cada socio, sino que la ley permite que la totalidad de la obligación se le reclame a uno solo de los socios que integran la sociedad colectiva, porque es solidaria. Están también las sociedades en comandita simple. Estas sociedades prevén dos tipos de socios. Los comanditados, que van a responder como en la sociedad colectiva, o sea, de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria, y los comanditarios, que por el contrario responden solo, bueno, no salió en el PowerPoint, los comanditarios responden solo por el capital que aportaron. O sea, es una sociedad que tiene dos tipos de socios. Y también está la sociedad de capital-industria, en la que el capitalista responde como en la colectiva, o sea, en este caso el capitalista es el que hace el aporte de dinero y responde de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada. Y también está el socio industrial, que aporta su industria, su trabajo, ¿sí? Pero en la que su responsabilidad se limita a las ganancias que no percibió, o sea, el dinero que todavía no obtuvo por esa industria que realiza, por ese trabajo. Están las sociedades de responsabilidad limitada, la SRL, en la que los socios limitan la responsabilidad de la integración de las cuotas que suscriban o adquieran. Y está la sociedad por acciones. La más conocida, la sociedad anónima, en esta la responsabilidad es limitada a las acciones que adquieran. Y también está la sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones también representa su capital en acciones, pero tiene dos tipos de socios. Los comanditados, que tienen responsabilidad como en las colectivas, es decir, subsidiaria, solidaria e ilimitada por las obligaciones de la sociedad, y los comanditarios, que limitan su responsabilidad al aporte comprometido. Fin de la presentación. Todos estos tipos sociales van a constituirse o van a ser útiles según el emprendimiento que se vaya a realizar. Por ejemplo, las colectivas, en las que responden también con el patrimonio personal de los socios, sirven para una sociedad de familia, por ejemplo. Porque además una característica es que permiten que no puedan ingresar nuevos socios, o sea, lo pueden poner en su estatuto, pueden impedir el ingreso de nuevos socios. Entonces, si la sociedad quiere conservarse como una sociedad de familia, puede constituir una colectiva e impedir el ingreso de nuevos socios. En cambio, en una sociedad anónima, lo que busca son inversores. Por esa razón, no va a poder impedir el ingreso de nuevos socios.